En el pueblo de San Pedro de las Colonias, los ideales y propuestas de don Francisco I. Madero tuvieron gran aceptación, al grado de que a partir de la experiencia sanpetrina, el parrense tuvo el ánimo suficiente para continuar adelante en su iniciativa de hacer de México un país democrático, donde el Estado de Derecho fuera una realidad. Muchos mexicanos que radicaban aquí se unieron a la revolución convocada por don Francisco. Algunos sobresalieron por sus logros y hechos, pero muchos otros también, con grandes méritos, se perdieron, y por alguna razón la historia local y la nacional los ha ignorado. La historia de todos aquellos mexicanos que hace más de un siglo pelearon contra la dictadura porfirista o contra la usurpación huertista merece sin duda ser contada. En esta segunda entrega de la serie Los demás revolucionarios, hablaremos de 3 de estos personajes. Algunos de ellos eran nacidos en la entonces Villa de San Pedro. Otros vieron la luz primera en otro lugar, pero todos se sintieron orgullosos de vivir en el pueblo donde radicó e inició su lucha don Francisco I. Madero. Entre estos personajes se encuentran algunos que según sus expedientes lucharon en la revolución y al final de sus vidas no tuvieron ninguna compensación o reconocimiento oficial debido a causas muy variadas. Como en los trabajos anteriores, nos hemos basado en los documentos oficiales de los archivos de los aludidos y en el testimonio de familiares y personas de buena fe que conocieron a los veteranos, dejando a un lado los comentarios negativos de personas que sin tener ninguna prueba documental y basándose en testimonios malintencionados, pretenden demeritar a personajes que arriesgaron su integridad física y patrimonio para luchar por un México mejor. El coronel Elías de los Santos. En el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentra el expediente del coronel Elías de los Santos Vázquez, quien participara en la Revolución Mexicana al lado de su hermano, el general Toribio de los Santos. En los documentos encontrados en la caja 36, expediente D 111-4-5949, se lee que el coronel Elías de los Santos se retira del ejército constitucionalista en 1917, después de que se le reconoció como participante en un gran número de acciones de guerra. Según se menciona, se unió a la Revolución Mexicana a principios de 1911, siempre bajo las órdenes directas del general Toribio de los Santos, a quien acompaña en diferentes campañas. En la documentación contenida en este expediente no se detallan muchos aspectos de su paso por la revolución, pero sí se le reconocen méritos suficientes para ser considerado como veterano de la revolución. El expediente señala que su participación en el primer periodo de 1911 y en la Revolución Constitucionalista está presente en los grandes combates de la División del Norte, incluyendo la toma de San Pedro, en la cual, junto con su hermano Toribio, colabora para vencer a lo mejor del ejército federal huertista. Luego, recorre la ruta que concluye en Zacatecas. Después de la Convención de Aguascalientes, permanece fiel al jefe máximo del constitucionalismo, Venustiano Carranza, y cuando su hermano Toribio es nombrado gobernador interino de Yucatán, Elías de los Santos lo acompaña. Después de la trágica muerte de Toribio, en un paraje cercano a Paila, Coahuila, Elías de los Santos decide retirarse. Del resto de su biografía se desconocen los detalles, pero sin lugar a dudas, Elías de los Santos fue un valiente sanpetrino que luchó primero por las causas maderistas y luego por las del constitucionalismo.
al recordar tanto muerto, nos retiramos llorando, porque la máquina sigue pita, pita y caminando. Manuel López Ortiz. Como hemos mencionado, en la villa de San Pedro de las Colonias vivieron muchas familias de mexicanos y extranjeros que se establecieron en este poblado con la intención de dedicarse a la agricultura, al comercio o a alguna actividad ligada a la producción algodonera. Una de estas familias fue la de los López Ortiz. Algunas fuentes señalan que estos procedían de la parte fronteriza del estado, de Guerrero, Coahuila, de donde por cierto provenía el patriarca de la familia Madero y muchos otros participantes en la Revolución Mexicana, como el general Catarino Benavides. Ese matrimonio estaba formado por don Rafael López Hernández y doña Concepción Ortiz Flores. Uno de los hijos de esta pareja fue don Manuel López Ortiz, quien participa activamente en la Revolución Mexicana, quien radica durante muchos años en este pueblo y quien llega a alcanzar el grado de general brigadier. De esta familia también participaron en la Revolución Maderista Mariano López Ortiz, quien fue jefe revolucionario en Torreón, Coahuila. El general Reyes López Ortiz, quien se levanta en armas en San Pedro, Coahuila, el 22 de noviembre de 1910 y muere en combate en Icamole, Coahuila, en 1916. El general Antonio López Ortiz, que se levanta en armas el 22 de noviembre de 1910 en San Pedro y muere en combate en Saltillo, Coahuila, en 1914. El coronel Antonio López Ortiz se levanta en armas en Gómez Palacio, Durango, el 21 de noviembre de 1910 y perdió la vida en un combate contra los orozquistas en San Pedro de las Colonias, en 1912. Otro miembro de esa familia fue Juan López Ortiz, quien era conductor de trenes de la División del Norte, que comandaba el general Francisco Villa. Otros dos hermanos de esta dinastía fueron José María López Ortiz y Rafael López Ortiz, de quienes no se tienen antecedentes de revolucionarios. El general Manuel López, según algunas fuentes, se levanta en armas el 21 de noviembre de 1910 en San Pedro de las Colonias y se incorpora de inmediato a las filas maderistas que comandaba el general Emilio Madero González, hermano de don Francisco. Pero en el estudio que se realizó en la mesa de la Comisión Pro Veteranos de la Revolución Mexicana de la Secretaría de Guerra y Marina, se especifica que su ingreso a la revolución fue el 23 de abril de 1911, incorporándose a la brigada que comandaba el general Emilio Madero, según se lee en ese documento, encontrado en el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la caja 95, expediente 11-33-976. Manuel López Ortiz concurrió a las tomas de San Pedro y Torreón y del 5 de mayo de 1912 a febrero de 1913 combatió al lado del general Emilio Madero a las tropas de Benjamín Argumedo. De septiembre 15 de 1913 a junio 22 de 1914 concurrió a diferentes hechos de armas como la toma de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Saltillo, Zacatecas y otras plazas, donde luchó contra las fuerzas federales, siendo parte de la Brigada Madero. En estos dos periodos de la Revolución Mexicana, Manuel López Ortiz alcanzó el grado de general brigadier, y esto lo certificaron los generales Raúl y Emilio Madero González. Después se separó del ejército constitucionalista sin que se tenga en el estudio oficial registros del porqué de este hecho. Por su parte,
el general Raúl Madero González menciona en la certificación, da a conocer la participación de López Ortiz, que este general participa al lado de las fuerzas convencionistas, combatiendo a las fuerzas leales a Carranza. Es claro que el general brigadier es uno de los muchos jefes maderistas que se oponen a las intenciones de Venustiano Carranza, quien insiste en seguir al frente del gobierno de la revolución. En esta etapa, toma parte el 4 de enero de 1915 en el combate de General Cepeda. El día 8 forma parte de las tropas de Felipe Ángeles que en la batalla del municipio de Ramos Arizpe, siendo parte de la División del Norte, derrotan de manera humillante al ejército carrancista del noreste, que comandaban Pablo González y el general Antonio I. Villarreal. El 8 de febrero participa en el combate de Monterrey y sigue combatiendo en Nuevo León con los convencionistas hasta el 15 de julio. Una vez vencidas las tropas de Francisco Villa en el Bajío guanajuatense y reducido el campo de acción de Emiliano Zapata al estado de Morelos, el gobierno de la Convención de Aguascalientes se derrumba y don Manuel López se retira a la vida privada. Después del levantamiento de Agua Prieta, Sonora, y el asesinato de Venustiano Carranza, Manuel López Ortiz solicitaría el 21 de junio de 1921 su reingreso al ejército y es comisionado a la Jefatura de Operaciones Militares en Oaxaca. El 23 de febrero de 1922 es nombrado jefe de la Plaza de Puebla, y el 21 de febrero de 1924 causa baja en el Ejército Nacional, según el estudio de la Comisión Pro Veteranos de la Revolución, por haber defeccionado. Según cuentan algunos miembros de la familia López, el general brigadier, después de separarse del ejército, regresó a San Pedro de las Colonias, donde radicó por mucho tiempo. El 1 de marzo de 1939 solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional se le tomen en cuenta sus méritos revolucionarios para recibir una pensión y el apoyo que se les daba a los veteranos de la revolución, ya que textualmente dice que se encontraba en la miseria más espantosa, olvidado del mundo revolucionario, y dice además: he perdido la vista a consecuencia de la azarosa vida sufrida por los revolucionarios. Esta solicitud fue contestada el 19 de abril de 1939 por Pascual Cornejo, jefe del Estado Mayor, quien por órdenes del secretario de la Defensa le notifica que no es posible darle respuesta positiva a su petición, ya que su baja del ejército fue por rebelión y que por eso había perdido todos los derechos adquiridos. Unos años después, el general Manuel López Ortiz falleció. Sus méritos como veterano del primer y segundo periodo de la Revolución fueron reconocidos, aunque nunca recibió una pensión por este motivo. Su caso es parecido al de muchos otros que por motivos más políticos que militares fueron privados de una compensación que otros leales a la revolución hecha gobierno sí obtuvieron. El general Juan Livas Solís. El general brigadier Juan Livas Solís, según se menciona en el expediente 11-3-852 del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, recibió el nombramiento de general brigadier directamente de manos del general Emiliano Zapata
el 4 de enero de 1915 en la villa de Ayala, en el estado de Morelos. Este sanpetrino participa en la Revolución Maderista, incorporándose a finales de 1910 a las tropas que comandaba el entonces coronel Gregorio García, como parte del grupo de laguneros que peleaban por cuestiones agrarias, y una vez triunfante la revolución misma, se retira un breve tiempo de las filas del Ejército Popular que se formara para derrocar al dictador Porfirio Díaz, y después del rompimiento que se da entre los seguidores de Pascual Orozco y los maderistas, se incorpora a uno de los grupos armados en 1912 al mando de Benjamín Argumedo. A partir de esa fecha, Juan Livas participa en muchos combates al lado de las tropas huertistas, formando parte de las tropas irregulares comandadas por Benjamín Argumedo, según certifica el general Pedro B. Rodríguez Triana. Formó parte de los famosos Colorados de la Laguna. En esta etapa de la lucha armada, Juan Livas, con el grado de coronel, participa en muchos combates como lo certifica el general de división Marcelo Caraveo, el general Albino Cerrillos, el general Lázaro Alanís y el general Luis Medina. El sanpetrino estuvo en combates y batallas entre algunos, como en Tehuacán, Puebla, en la misma ciudad de Puebla, en la hacienda de Milpillas, Durango, en Nieves, Zacatecas, en la toma de Torreón y en la de Paredón. Después de la toma de Zacatecas, Juan Livas, junto con la mayoría de los elementos al mando de Benjamín Argumedo, se pasan al bando de los zapatistas y junto con ellos respaldan al gobierno emanado de la Soberana Convención de Aguascalientes. Como se mencionó, en enero de 1915 recibe el grado de general brigadier. Esto lo certifican, entre otros, el general Pedro B. Rodríguez Triana. Y una vez vencidas las fuerzas convencionistas, se acoge a la amnistía decretada por Venustiano Carranza. Se incorpora a las filas del ejército constitucionalista bajo las órdenes del general Francisco Murguía, de quien llega a ser jefe de su escolta personal. Después desempeña varios cargos a finales de 1923. Solicita licencia para retirarse del ejército por motivos de salud, la cual le es concedida en 1924. Juan Livas Solís, según consta en su expediente, era nativo del municipio de San Pedro, Coahuila, e hijo de Narciso Livas y Filomena Solís. Y una vez licenciado del ejército, regresa a la comarca lagunera y trabaja en el gobierno del estado de Durango cuando fuera gobernador de esa entidad el general Elpidio Velázquez. El general brigadier, ya separado del ejército, se dedica al comercio y otras actividades, y en el año de 1929 el destino lo lleva a verse envuelto en las revueltas encabezadas por el general José Gonzalo Escobar. En 1927, cuando llegaba el final del periodo presidencial del general Plutarco Elías Calles, su mentor, el general Álvaro Obregón, decidió volver a contender por la presidencia de la República y después de una polémica reforma a la Constitución, logró que se aprobara de nuevo la reelección presidencial y se lanzó a una campaña muy controvertida, pues aún se vivía el conflicto de la guerra cristera en nuestro país. El general Obregón Salido gana la elección constitucional, pero el 7 de julio de 1928 fue asesinado de un balazo en la cabeza por un fanático religioso llamado León Toral, quien fuera posteriormente fusilado. La presidencia de la República fue ocupada entonces de manera interina por el tamaulipeco Emilio Portes Gil. Las nuevas elecciones presidenciales fueron convocadas para mediados de 1929. En el país se vivieron momentos muy tensos, pues el general Plutarco Elías Calles siguió controlando el proceso sucesorio
y un grupo de generales se inconformaron. Trataron de evitar que Calles impusiera como candidato al general e ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Entonces, en marzo de 1929, los inconformes se alzaron en armas encabezado por el general José Gonzalo Escobar. Los rebeldes lograron controlar varias ciudades importantes del país, como Saltillo, Durango, Parral, Nogales, Monterrey y Torreón. Y en esta ciudad lagunera, donde el general Juan Livas Solís se ve envuelto en dicho conflicto. Las fuerzas leales a Plutarco Elías Calles lograron sofocar la rebelión, y algunos de los involucrados fueron procesados por infidentes. Uno de ellos fue el general Livas, a quien se le inició un tortuoso proceso que terminó con la destitución del ejército, a la cual pertenecía en calidad de general de reserva. Juan Livas fue declarado culpable de infidencia por los tribunales civiles y militares, cuando pidió que se le reincorporara al ejército y se le diera los beneficios que tenía como veterano de la revolución. Las autoridades le contestaron que definitivamente esto no era posible por ese mal antecedente. En el estudio de sus antecedentes, que se había realizado en 1925, la entonces Secretaría de Guerra y Marina determinó que efectivamente el general Livas había participado en la Revolución Mexicana a partir de 1912 y que no se recomendaba su restitución al ejército por haberse mostrado poco fiel y porque en ese tiempo había un exceso de generales en el ejército mexicano. Juan Livas intentó en repetidas ocasiones que se le reconocieran sus méritos y que posteriormente se le diera, como ya se mencionó, la pensión y atención médica que recibían los veteranos de la Revolución. En un extenso escrito dirigido al presidente Lázaro Cárdenas en 1939, comenta que en 1929 él se encontraba en la ciudad de Torreón, Coahuila, donde se dedicaba al comercio, cuando estalló la rebelión escobarista y que resultó gravemente herido al estallar una granada o bomba, por lo que tuvo que permanecer en la ciudad tomada por las fuerzas leales al general José Gonzalo Escobar y que por esa razón permaneció entre las tropas levantadas contra el gobierno federal. Inclusive cita el testimonio de un coronel apellidado Tavares y del entonces presidente municipal de San Pedro de las Colonias, tu pueblo natal, quienes dicen que estaban enterados que él no simpatizaba con el movimiento escobarista, así como se cuenta el testimonio del señor José González, juez primero de Torreón. En el expediente efectivamente se encuentra un oficio firmado por el señor Jesús Gámez, alcalde de San Pedro en ese tiempo, donde reitera lo dicho por Juan Livas, quien dice que inclusive mandó mensajes de su adhesión al gobierno federal, pero los correos nunca llegaron al general Eulogio Ortiz, quien se encargó de sofocar la insurrección en la comarca lagunera. Los alegatos de Juan Livas no fueron suficientes y el general brigadier y licenciado Daniel Peña, agente del Ministerio Público, adscrito al juzgado militar, lo halló culpable de rebelión. Este veredicto se dio el 10 de octubre de 1930 y se turna el expediente al Tribunal Militar, donde se le destituyó del ejército. Para esta determinación, las autoridades se basaron principalmente en testimonios de jefes militares fieles al callismo y en las declaraciones del propio general Eulogio Ortiz, quien señaló que el general Livas permaneció con los rebeldes todo el tiempo y que solo se rindió cuando las tropas federales habían ya sometido a los insurrectos. En una carta dirigida al general Andrés Figueroa, secretario de Guerra y Marina, el 25 de septiembre de 1936, el general Juan Livas señala que su juicio fue totalmente irregular y que la decisión de sancionar a algunos militares involucrados en la rebelión escobarista se dio por una decisión más política que militar.
pues en estos hechos se vieron involucrados varios veteranos de la Revolución, como Nicolás Fernández, Lorenzo Ábalos y otros más, y solo fue él a quien se le sancionó por órdenes directas del general Calles, afirmando que el mismo general Eulogio Ortiz le había comentado tal versión y que por esta causa se le expulsó del ejército, negándosele pensión o apoyo alguno.